Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora, iglesia. Estamos aquí después de un día ajetreado, llamamos unos días ajetreados, ¿verdad? Ya que en estos días comenzamos a trabajar ya el lunes. Vamos a comenzar y queríamos dejar todo seteado, todo ready para eso, ¿verdad? Así que si no me han visto muy activo por ahí, es que he estado prácticamente entre compras y tratando de hacer diferentes funciones, diferentes cosas, ¿verdad? Pero estamos aquí hoy para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? La poderosa palabra del Señor. Eh, y lo queremos hacer, ¿verdad? Hoy tranquilitos aquí y reflexionar unos minutos en esta palabra. Así que les invito a que busquen conmigo en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 23 en adelante, donde dice así la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violenta la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron un gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otros llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa y maravillosa en esta hora. ¿En cuántas cosas nos enfocamos en estos días, en nuestra vida? Nos esforzamos por no tocar algo que esté contaminado. Nos esforzamos por tener las cosas por si algo ocurre. Queremos estar preparados en todo momento. Pero muchas veces
desistimos de nuestra fe y de nuestra salvación. Hoy yo quiero reflexionar en la palabra del Señor y quiero motivarte a que sigas peleando por tu salvación. Pelea por tu salvación. Persiste en la salvación de tu alma. Son muchas las cosas que podemos perder. Inclusive, la vida está tan frágil que la podemos perder por cualquier cosa. Pero en realidad tenemos que enfocarnos en algo. Y es que tenemos que tener nuestra mirada puesta en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que proyectarnos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y tenemos que procurar correr esta carrera con diligencia. Muchas veces nos esforzamos por tener triunfos, logros, por alcanzar metas y peleamos por ellas. Nos esforzamos tanto en querer obtener un premio y el reconocimiento de la gente que en realidad muchas veces hasta creemos que podemos pelear por un título. Creemos que teniendo un título en nuestra cintura vamos a ser los más grandes, vamos a ser los más fuertes, vamos a ser los más poderosos. El dinero que se pueda obtener a través de el ser campeón en algo nos motiva. Pero si hay algo que debe de motivarnos a nosotros como iglesia en este tiempo, no es proyectarnos a todo lo secular y material, sino proyectarnos en pelear por nuestra fe. Nuestro tiempo, este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo bien importante para pelear por nuestra fe. Tenemos que revestirnos de Dios. Tenemos que ir a Efesios y buscar la armadura de Dios y ponernos la armadura de Dios. Porque sin armadura en realidad no vamos a poder mantenernos de pie en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo donde los vientos son fuertes, donde las luchas son terribles, donde las noticias nos agobian, donde las enfermedades nos quieren detener, donde las proyecciones y las opresiones diabólicas son grandes, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros entonces tenemos que ir a la palabra y ver qué nos dice. Tenemos que reflexionar en ella y proyectarnos en algo diferente. Y la Biblia nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si hay algo que tenemos que hacer en este tiempo, querido hermano, es mantenernos firmes. Es mantenernos firmes. Es procurar cada día estar más fortalecido en el Señor. Es procurar cada día estar más lleno de la fortaleza y de la esperanza que no avergüenza, que es que Cristo resucitó y que hoy preparó un lugar para que tú y yo podamos estar con Él por toda la eternidad. Una de las cosas que tenemos que procurar hacer en este tiempo es considerarnos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Algo que todo esto del alejamiento y del distanciamiento social está promocionando es el no preocuparnos por la gente, el no preocuparnos muchas veces por los hermanos, el no mostrar el amor. Y nosotros tenemos que procurar vivir llenos para mostrar ese amor de Dios, no solamente a los hermanos, sino a aquellos que no son hermanos. Y hay algo poderoso que dice aquí y que a lo mejor nos va a impactar, porque en el tiempo que estamos viviendo y con las cosas que estamos pasando, una de las cosas que no podemos es eso. Pero dice, no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos y tanto más
cuanto veáis que aquel día se acerca. Una de las cosas que tú y yo no podemos permitir y no podemos dejar es de congregarnos. Y los métodos y los medios son diferentes. Vemos que ya no podemos, aunque ya pronto sí, ¿verdad? Con muchas restricciones, pero ya no podemos establecer el orden de culto como lo teníamos antes. Ya no se podrá, a lo mejor por un tiempo, establecer lo que es nuestra forma de adorar y de servir al Señor como congregación llena de unidad, ¿verdad? Y eso puede ser que nos lleve a alejarnos de esa unión que Dios quiere que tengamos como iglesia. Pero el escritor de Hebreos nos exhorta y nos dice considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Eso me impacta. Este tiempo es un tiempo donde tenemos que estar conectados, hermanos. Si son las redes sociales lo que se utiliza para vivir conectados, pues tenemos que vivir conectados a eso. Si son cultos al aire libre, que es una de las cosas que estamos proyectando hacer, pues entonces tenemos que asistir. Si es en el templo con 6 pies de distancia y todo el protocolo de desinfectar antes, durante y después, pues entonces tenemos que hacerlo. Pero una cosa no podemos nosotros abandonar y es el beneficio de congregarnos con otros hermanos. Nos podemos congregar a través de las redes sociales, pero hay mucha gente que no se conecta. Hay mucha gente que lo he visto distanciado de todo esto. Y me preocupa. Me preocupa, hermano, porque el calor del hermano, el aliento, las palabras del hermano son cosas que nos motivan. Y si usted se aleja de su congregación, entonces usted va a desenfocarse en el deseo de pelear por su salvación. Y no puede usted permitir eso. Usted no puede permitir que una situación como esta le robe a usted el deseo de congregarse con su hermano. Y dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda y expectación de juicio y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violenta la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irreprensiblemente según la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Hermano, usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo. Usted y yo fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Cristo murió por salvarlo a usted. Y usted y yo no podemos a este tiempo abandonar, desistir, dejar de pelear, dejar de resistir al diablo y que huya de nosotros. Porque es terrible lo que se aproxima. Es terrible lo que se avecina. Y más, si todo esto un día termina y nosotros no estamos con la seguridad de nuestra salvación. Es por eso, hermano, que tú y yo tenemos que proyectarnos a pelear por nuestra salvación. Persiste en ella. Persiste en vivir para ser salvo. Para que la sangre de Cristo que fue derramada no haya sido derramada en vano. Y para que el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo que está aquí manifestándose para bendecir tu vida y la mía,
no lo tengamos como algo insignificante. Más bien, tenemos que revestirnos del Espíritu todos los días. Tenemos que revestirnos del poder de Dios todos los días. Y tenemos que disfrutar del sacrificio de Cristo y de la salvación por nuestros pecados. Y dice, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La presión es mucha. La iglesia está siendo presionada. Estamos como en una prensa y nos están apretando fuerte. Pero usted y yo tenemos que proyectarnos a decir lo que el Señor dijo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si es el diablo el que te está haciendo la vida imposible, acuérdale que él está vencido. Si es alguien que se ha levantado para murmurar, para susurrar, para hablar, para decir cosas en contra de ti, pues entonces resístelo y espera en el Señor. Pero no desistas de pelear. No pierdas tus fuerzas en la lucha por establecer la salvación en tu vida. ¿Por qué? Porque dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Una cosa tenemos que hacer, hermano, y es saber que aunque estamos viviendo un tiempo complicado y difícil, ahorita mismo sonó la alarma de que tembló. No sé de cuánto, pero sé que está temblando. Y una cosa nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, y es lo que dice el versículo 32 de este libro de Hebreos capítulo 10. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo. Y por otro, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Alguien sufrió en el pasado, pero hoy vive en la salvación. Alguien padeció en el pasado, pero hoy vive en la salvación. Esta palabra, cuando la estudias, te das cuenta que se escribe en un contexto donde el pueblo de Dios estaba viviendo una persecución difícil. Se escribe donde aquellas personas que eran judíos y se convertían al cristianismo eran llevados a las plazas para hacer espectáculos con ellos. Le echaban animales salvajes para que se los comieran, eran heridos, eran abofeteados, eran humillados, eran castigados, eran lacerados. Y otra cosa es que hasta sus mismas familias los negaban. Cuando ellos se convertían, dejaban de ser hijos. Porque si el padre era judío y el hijo se convertía al cristianismo, ya por ese hecho perdía herencia, perdía todo y le decían, ya no eres mi hijo. Querido hermano, usted y yo no estamos viviendo eso. Usted y yo estamos viviendo momentos difíciles, pero en el pasado, gente, vivió momentos más difíciles que los nuestros. Y persistieron y hasta murieron por la fe. Y esa muerte los llevó al triunfo por su salvación. Y una cosa nosotros tenemos que hacer es persistir en vivir para ser salvos. No es en lloriquear, no es en patalear, no es en hacer una perreta. Es simple y llanamente proyectarnos en vivir la fe que Dios quiere que vivamos. Es proyectarnos, aceptar el sacrificio de la cruz, mirar hacia atrás y decir, antes padecieron por mí. Y el mayor que padeció fue Cristo. Cristo padeció para que hoy tú tengas la victoria. Por lo tanto, hermano, pelea. Pelea. Persiste. Lucha. Nosotros no peleamos por una corona
corruptible, sino por una corona incorruptible de gloria. Pero no la vas a tener si hoy desistes de tu fe. Tenemos que proyectarnos a seguir peleando, a persistir en esta pelea. El viento ha sido fuerte, dice el etnólogo. El viento ha sido fuerte. Los vientos han sido fuertes, fuerte la tempestad. Pero en medio de los tiempos, créele al Dios soberano, al Dios poderoso, al Dios que te ama. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermano, si el COVID te quita el ticket para poder ir al cielo, hermano, si las señales de este tiempo te hacen perder el testamento que Dios hizo a través de la muerte de Cristo para que tú tuvieses una mayor recompensa en los cielos, tú estás desenfocado. Es un día poderoso para vivir enfocados, querido hermano, para vivir enfocados peleando. Enfócate en pelear por tu salvación y persistir en ella. Dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Querido, hay una promesa, y esa promesa es que un día el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el apóstol decía, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados, arrebatados, y seremos transformados y estaremos con Él. Una cosa es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una herencia. Nosotros tenemos una promesa. Nosotros tenemos que seguir proyectándonos en la vida para obtener la promesa. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no te puedes cansar? ¿Por qué tienes que seguir peleando? ¿Por qué tienes que seguir proyectándote en tu vida para obtener esa salvación? ¿Por qué no puedes resistir? ¿Por qué no puedes desistir de lo que has vivido, de lo que has experimentado y tienes que adaptarte a este tiempo y en medio de este tiempo seguir creyéndole a Dios? Hermano, porque dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor está pronto a venir por ti y por mí. Y nosotros tenemos que estar prontos para mantener nuestra lucha y nuestra batalla, nuestra guerra por la salvación de nuestra alma. Para ser salvo solo hay que creer. Pero en medio de las luchas que tenemos, si usted no se ajusta los pantalones, si usted no se ajusta bien los zapatos y sale con una actitud de batalla y de guerra, usted, el enemigo, le va a tirar al suelo y lo va a vencer. Pero si usted persiste en la fe, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Una cosa tenemos que hacer, hermano, es proyectarnos a la esperanza de que Cristo viene. Y si Cristo viene, tenemos que estar ready para pelear. Esto no es nada lo que estamos viviendo. Esto no es nada lo que el orden mundial quiere traer. Lo que este grupo de personas o esta gente de alianzas han querido promocionar y hacer, esto no es nada para lo que viene, hermano. Y usted y yo tenemos que estar preparados.
Usted y yo tenemos que estar preparados, porque aunque creemos que no vamos a pasar por la gran tribulación, sí podemos pasar por ese principio. Y si ese principio nos toca, mucha gente va a desistir de su fe. Y no queremos eso. Queremos estar revestidos y pelear cada día por nuestra salvación. Dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Usted tiene que vivir en la justicia de Dios y no mirar atrás. No mirar atrás. Dice: porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted y yo somos de los que tenemos que tener fe para preservar nuestra alma. Eso se llama pelear por tu salvación. Eso se llama adueñarte del coraje de Dios y pelear por tu salvación. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y usted y yo tenemos que ser de esos violentos, hablando espiritualmente, que arrebatemos el reino de Dios en nuestra vida. Pero lo tenemos que hacer con nuestra fe, poniendo nuestra esperanza en el Dios soberano y poderoso, y mirándolo a Él y nada más que a Él. Recordando que en el pasado otros sufrieron, pero vencieron. Y que si usted persiste en pelear por su salvación, usted también va a ser de los vencedores. No es un tiempo de jugar al cristianismo. Es un tiempo de fortalecernos, de resistir y de batallar por nuestra salvación. Pelea. No te canses de pelear por tu salvación. Persiste en ella. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti en esta hora. Señor, te pido de forma especial que tu bendición, que tu poder, que tu presencia sea sobre los hermanos, sobre tu iglesia. Sea fortaleciendo, sea derramando de tu bendición sobre sus vidas. Glorifícate de forma especial. Y si hay alguno, Señor, que está titubeando en la fe, si hay alguno, Señor, que tiene el pensamiento de abandonar la fe, si hay alguno, Señor, que sus fuerzas han decaído y ya no tiene ganas de seguir, hoy te pido que tu espíritu inunde su vida y le dé la fuerza para seguir hacia adelante. Glorifícate de forma especial, porque tú eres Dios maravilloso, poderoso y grande. Te doy toda la gloria a ti y te doy toda la honra a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y más adelante estaré pasando un video dando una información de lo que se aproxima para nosotros poder congregarnos como iglesia ya la semana que viene, mediante el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y te amo en el Señor.